Muy bien, La Gallina es una versión de La Gallina degollada de Horacio Quiroga, teatro, dirección de Israel Adrián Caetano, también versión de la Comedia Nacional que estrenó hace pocos días, y tenemos a uno de los actores, Leandro Núñez, acá para conversar acerca de este extraño estreno, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Un placer. Extraño estreno, digo, porque La Gallina degollada, la mayoría de nosotros lo dio en el liceo, emblemático cuento de Horacio Quiroga, de ese libro de cuentos de amor, locura y muerte, y quizás uno de los más macabros. Seguramente, si no el más, y que bueno, y que Israel Adrián Caetano lleva a escena. Sí. Bueno. Extraño estreno. Perdón. Extraño. Tal cual, sí, porque bueno, el cuento es muy conocido. Sí. La gente lo conoce mucho. No es un tema de spoilear porque la mayoría de la gente lo conoce. Lo conoce, aún así el espectáculo, la obra funciona mucho porque bueno, tiene muchos atractivos y muchos puntos de reflexión, si se quiere, además de la virtud de haber, no sé, hecho una versión de un cuento, no es una obra convencional. Claro. Si se quiere, digamos que puede llegar a tener como varios estilos en sí mismo, porque a mí me preguntan, ¿pero qué estilo es? Y yo digo, bueno, es una tragedia, pero dentro de esa tragedia hay distintos estilos, ¿no? Porque puedes contar un estilo como la narrativa, los estilos de actuación, ¿no? Los estilos de representación a nivel de infraestructura teatral. Es como que hay varios estilos dentro. ¿Respeta la historia? O sea, sí. La historia que todos conocemos. Sí, respeta la historia, y dentro de eso el cuento es corto, ¿no? Entonces creamos, de alguna manera se fueron creando ciertos mundos, pero la base es el cuento y es muy fiel, solamente que de alguna manera es un poco más que el cuento, ¿no? Claro. ¿Vos habías leído el cuento? Sí. Sí, sí. Está bueno que también lo nombres un poco de que para. Pero ¿cómo es cuando te llega un guión de un cuento? Es decir, bueno, todos lo conocemos como cuento y de pronto se transforma en un guión teatral. Claro, uno habla, contesta, entra por la derecha. Claro. Sí, y esto ha sido de lo más rico quizás del proceso, porque Adrián no es director de teatro. No, para nada. Es la primera vez que dirige teatro. Él trajo el texto, el guión, y nosotros en el elenco decíamos, pero esto es demasiado cinematográfico, ¿viste? Además que es una versión de un cuento. Entonces, lo rico del proceso fue justamente darle vida a eso, un intercambio que hubo entre el elenco y él y nosotros, donde las escenas, nosotros entendíamos como actores de teatro, ¿no? Actores y actrices, que necesitábamos escenas con un cierto más de desarrollo, porque los códigos cambian a nivel audiovisual. De repente una escena la resolvés de una manera, con una cámara, con un primer plano, qué sé yo, ¿no? Y creo que el guión estaba, a mi entender, muy jugado en esos códigos audiovisuales, pero Adrián es un tipo muy talentoso, muy abierto, muy capaz de escuchar, de entender, y por suerte hubo esa comunión, ese ida y vuelta con el elenco, y así fuimos desarrollando y armando ese guión, que la base es lo que él trajo. Y bueno, nada, se fue construyendo, y es como te digo, los mundos se fueron construyendo y ahí fueron floreciendo, además de un punto clave que es la participación de las niñas y el niño que participan en la obra, ¿no? Claro. Que fue un gran desafío. No, claro, y eso para todos ustedes, tener un director de audiovisual debutando en teatro con un cuento conocido transformado en una obra que además tiene niños, como que ustedes que van en el medio de tener que como que componer todo eso, ¿no? Eran como el fiel de la balanza. Sí. Y que haya niños en esta obra que es tan macabra, digo, es jugado. Es como muy loco en el sentido de que es chocante. Sí. Bueno, el cuento es así. Y la idea es provocar, ¿no? Es provocar, y provocar en distintos ámbitos, ¿no? De alguna manera hay una provocación, si se quiere, escénica, pero lo que más provoca es la emoción, es la reflexión, el tocar temas que usualmente de repente no, porque estos temas están un poco escondidos, ¿no? Estos temas que tienen que ver con discapacidad intelectual, lo que sea, ¿no? Y eso ha quedado como muy rezagado y de alguna manera apareció en los últimos años, ha tenido visibilidad en los últimos años, ¿no? Claro, es muy actual el tema, eso es lo es muy loco. actual es un cuento el tema. de 1917 creo que fue escrito,
y sigue igual de actual. Sí, O sea, la exacto. metáfora, el mensaje. Y por ahí es donde aparece la respuesta o la reflexión o ese choque para con el público. Y bueno, los niños que trabajan en la obra la verdad son increíbles. ¿Quiénes son esos niños? No, la verdad son unos chiquilines que para nosotros son actores y actrices más, porque la verdad que han tenido una capacidad de integrarse al trabajo. Bueno, trabajan con un coach, ¿no? José Pagano, que hicieron el casting, la audición con ellos. Ellos al comienzo comenzaron trabajando con la idea de zombies, ¿viste? Y creo que desde ahí entraron como por el juego, pero realmente entienden de qué se está hablando. Claro. Pero además han entendido la manera de pararse y de estar en escena. El elenco también con su experiencia también los ha integrado, pero la verdad es que son fabulosos. La gente queda Qué encantados con ellos, porque no es muy común trabajar con niños, a veces te toca, pero no con niños trabajando con estos temas. Claro, ¿entendés? eso Y con es con la lo más profundidad con la que lo han hecho. Sí. ¿Viste? Ahí también Adrián, ni que hablar que si bien no ha tenido experiencia en teatro, sí, por supuesto, en dirigir, porque él es director de cine y, bueno, de series, de televisión, lo que sea, y trabaja en la interpretación, pero evidentemente sabe trabajar con grupos, con gente, ¿no? Heterogénea, sí. Qué maravilla sí. esos niños cuando Sí. más grandes vean lo que hicieron, ¿no? ¿Con quién lo hicieron? ¿Cómo lo nosotros hicieron? comentamos, decimos, no hay escape que esta gente, que estos gurises no sean... ¿Quién sabe después la vida que te depara? Pero nosotros que decimos, les va estos a quedar- sí. sí, van a ser actrices, van a ser actores, Sí. porque la verdad que... O por lo menos esa experiencia les va a marcar. ¿Cuál es sin cuál duda. es tu papel? El padre de los chiquilines. El padre de los chiquilines. Sí, junto con Stephanie Neukrich, somos la pareja. Hay otros personajes, hay un cura, una enfermera, la criada, más les niñes. Te ha tocado un año en la comedia que viene heavy, ¿no? Yo recién decía, Intenso. metiste Fausto hasta con parlamentos en latín, Sí. intensos. Sí. Ahora, toda esta historia, pues no es solamente la gallina en sí mismo, sino todo lo que estás contando que llevó a que la gallina se pudiera poner en escena. Sí. Arde la comedia mismo. Arde. El año pasado que se llamaba la Comedia Sí. Nacional Arde y este año nuevos clásicos. Yo creo que las propuestas que está teniendo la comedia son de rascar, de esas que prometen y cumplen. Heavy, sí. Son heavies, son jugadas. Eso ha acercado público también. Ha Tiene que ver renovado con quién lo está público. dirigiendo, ¿no? O sea, siempre hay una impronta del que está Hay a cargo. una impronta sin duda de de Calderón. Gabriel, claro. Y nosotros decimos, no tiene miedo este tipo, ¿viste? Cuando nos tira la propuesta del año decimos, pero o sea, nosotros nos agarramos la cabeza y decimos, pero estás loco. Y bueno, pero está bueno que él tiene una visión muy amplia, muy vanguardista, muy de unir, de nuevas propuestas, se llama Nuevos Clásicos, ¿no? La programación de este año, que son clásicos que de repente no se harían o no se hacen comúnmente, y algo de eso hay, de lo jugado, ¿no? Claro. De lo alternativo, a pesar de ser buscarle clásico. la ¿no? vuelta a lo que de repente no se le encontró antes, por el motivo que sea. Sí, exactamente. Y vos lo hace tiempo agradecemos. que trabajás con Calderón, además. Me tocó trabajar con él. O sea, lo conoces bien. Sí, cuando estábamos en la EMAD, él es de una generación más chica que yo, de una generación de la escuela, porque él es unos años de edad más chico que yo. Él arrancó trabajando re gurí y enseguida pegó fuertísimo. Había hecho él ya un par de obras en el Circular y ahí hicimos también Mi Muñequita y fue mi primera obra con él. Después hice un par más, así que lo conozco desde hace un tiempo. Y este rol de director artístico de la Comedia Nacional creo que le calza muy bien. Es un tipo muy instruido, muy actualizado, conoce mucho sobre lo que sucede en el teatro a nivel mundial, ¿no? Él da clases en distintas partes del mundo, sus obras se representan, han sido traducidas por todos lados. La verdad que vino en un momento justo. Vos hace mucho que estás en la comedia. ¿Vos saliste de la EMAD y casi que entraste en la comedia? Muy poco hiciste Sí. teatro independiente. Y trabajé 5 años en el teatro independiente. A veces cuentan las historias de Lebón, de Espinolar, a otros compañeros o compañeras que egresaron y enseguida entraron, ¿no?
En este caso ahora, por ejemplo, que tuvimos concurso este año, Sí. hay un compañero, Joel, que egresó de la EMAD, hizo el año del cupo de becarios y con el concurso entró. Entonces prácticamente él lo único que hizo fue la EMAD y entrar a la comedia. No, pero está bueno tener un pasaje antes por Yo creo que está bueno las dos cosas, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, del teatro independiente. Sí, claro, lo agradezco, ni que hablar, que hubo Como un que te trajín. forja en otros aspectos. Sí. En otro modo de trabajar. Sí, y hay gente que estuvo más tiempo en el teatro independiente, Sí, claro. ¿no? Mucho más. Roxana, por ejemplo, que entró en el concurso del 2012 y estuvo muchos años trabajando en el teatro independiente, Claro. ¿no? Porque viste que a veces los concursos, dependiendo de la edad para con Lo que necesita, lo claro, que se necesita, el los elenco, cupos, sí. y bueno, y la oportunidad que tuviste o no de presentarte Claro. en ese momento. Es interesante porque está bueno contar que la Comedia Nacional, el elenco de la Comedia Nacional tiene un peso muy fuerte, que no es solamente tengo esto para que hagan, ¿no? La discusión, las elecciones de directores, las elecciones de textos, etcétera, etcétera. Las producciones independientes o no sé, o asociadas a la Sí, comedia. coproducciones. Ser parte de la Comedia Nacional es mucho más que ser un actor de la Comedia Nacional, ¿no? Como es un servicio, ¿no? O sea, termina siendo un servicio a la comunidad. O sea, Sin está lugar a para dudas, eso. la Comedia Nacional es de la comunidad, pero sí existe eso de la participación, nosotros llamamos la participación, de poder, bueno, es a través de distintos sistemas, ¿no? Pero sí, hay un grupo que integra el Consejo Artístico, que es quien elige y designa la programación, no solamente el director artístico, y el resto del elenco puede volcar sus inquietudes ahí. Eso que mencionabas de la participación o coproducciones con otros elencos se viene dando. Sí. También es súper interesante, súper rico, muy nutritivo para ambas partes o las partes que les toque participar. El año pasado tuvimos con La Gaviota, con El Circular, este año va a haber con El Galpón. Claro, también es como que a lo largo de los años y obviamente sobre todo teniendo en cuenta las últimas direcciones que tienen que ver con lo contemporáneo, obviamente, no solo por talentos en concreto, se fue también modernizando mucho, porque me acuerdo cuando yo era más chica que la Comedia Nacional, esas obras que declaman, había algo de eso. Y realmente se modernizó mucho en la propuesta, en la manera de actuar, en la manera de trabajar, y hasta en eso que estaba diciendo Fernando, las coproducciones con otros teatros, con otros universos, también hacen eso. Sí, yo creo que sí, que es cierto esto que decís, pero es miti-miti. Creo que cambió mucho el teatro en sí mismo, la forma de hacer teatro, las formas de hacer teatro pues son infinitas, pero sí es cierto que cambió mucho la escritura, no hay tanto teatro, tanto texto para un rol protagónico, 1 o 2 o 3, sino es de manera más colectiva, claro. Eso hace que se trabaje con menos figuras, que en un tiempo ocurría eso. Siempre la comedia hizo textos contemporáneos. Me acuerdo cuando siempre se hablaba de cuando la comedia hizo en su momento Mefisto, el Bosque de Leche, lo que sea. Pero claro, estaba la impronta esa de la capa del teatro clásico, y lo cual era cierto porque había una diva también. Pero también lo era cierto, pero siempre se hizo teatro contemporáneo en su momento, ¿no? Pero estaba mucho el resguardo ese de la cultura del verso español, del teatro clásico. Hubo grandes maestros que formaron y estuvieron en la atmósfera de la Comedia Nacional. Pero creo que el teatro en general ha ido cambiando. Entonces, cambió la Comedia Nacional también. Creo que el elenco, por ejemplo, que está ahora es un elenco muy joven en general, ¿no? En promedio. Claro. Eso también creo que le da una percepción distinta del público, ¿no? Y muy repartido a la hora de las responsabilidades, lo cual también nos alimenta demasiado, sí, claro. ¿No? Porque claro, si el teatro escrito o el teatro elegido para hacer es muy de figuras, va a haber un grupo de gente que quizás quedaría más relegado, entonces hace que sea muy, muy participativo entre todo el elenco. Y bueno, creo que se está haciendo notar porque el elenco está fuerte. Bien. Vamos a recordar cuándo está La Gallina.
La gallina. Sí. Bueno, Ya se lo ibas a decir estrenó. vos. No. Es tu parte, es tu guión. En el guión te toca a vos. Va hasta el 30 de julio, se estrenó el 8 y va hasta el 30 de julio de jueves a domingos en la Sala Muniz. ¿Algún dato me falta? Lo de las entradas, Los horarios que son Sí. 20-30, jueves, viernes y sábado, El los jueves domingos en la entrada 18 horas. popular, más barata. Hay, sí, convenios Sí. con los jubilados en domingos gratis, hay montones de beneficios y eso sí, se tendrían que arrimar con tiempo a sacar las entradas porque por suerte explotó. Explota, ¿no? Sí, Sí. sí, viene funcionando recontra bien. Pero ¿se abre un día las entradas para la semana siguiente o como yo puedo ir ahora y sacar para dentro de 2 semanas? Sí, podés ahora sacar Ok. para dentro de 2 semanas, sí. Eso es- sí. Explicamos todos los datos para No que hay no haya cómo no ir, excusa. no hay cómo no ir. No hay excusa, No hay es ahora o excusa. nunca. Pueden ir y sacar para el 30 de julio. por ejemplo. Sí, venimos con mucha actividad, lo cual también hace que las funciones no sean tantas, así que se tendrían que apurar, Bien. ya que la concurrencia está siendo muy nutritiva. Excelente. Gracias, Elena, placer. Y no te pregunté si vas a estar en carnaval, así que después me lo decís fuera de cámara. Estoy en eso. Ay. Estoy en eso, pero no. ¿Estás decidiéndolo? Sí. A ver, si salgo los muchachos, viste que ya he salido ahí, pero bueno, estoy definiendo ahí tema de nada, si cuadran las vacaciones y eso, viste, pero a veces me llaman también de otros grupos, pero la prioridad para mí los muchachos que he salido en los últimos años ahí, los últimos años salí, el 2016, 2018, pero nada, estoy intentando que se arregle alguna agendita ahí y si no, sí, estamos ahí. Mientras tenemos una gallina, placer. Claro, bueno, Gustazo. un placer para mí por estar acá. Muchas gracias.